Hoy se encuentra con nosotros la teóloga Damaris de Jolón, siempre hablándonos de escatología. Y pues hoy también estamos hablando acerca del juicio en la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 13 nos dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Nos puede explicar qué es el juicio del trono blanco? Así es. Como habíamos visto en la semana anterior, ya se había dado la primera resurrección, donde son levantados todos aquellos que creyeron en Cristo y aquellos que estemos vivos cuando ese momento se dé, seríamos transformados. Pero dice en el capítulo 19 que aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios, pues no van a resucitar, porque solo resucitan aquellos que oyen la trompeta, como bien lo dijimos en la clase anterior. Y ahora se va a dar una segunda resurrección. Y como ya lo leyó usted en este capítulo, dice que hay un trono. En el capítulo 4 de Apocalipsis a Juan se le permite ver el cielo directamente donde está Dios. Y una de las primeras escenas que Juan ve, o que él narra, mejor dicho, es un gran trono. Y a uno sentado ahí, pero no lo describe porque nadie ha visto a Dios. Incluso cuando vamos al capítulo 4 dice que ve luces, relámpagos, ve algo parecido a piedras preciosas, pero no describe a aquel que está sentado en el trono. Y es este trono el que aparece ahora otra vez. Es un trono blanco y hay uno sentado en él. Y entonces los muertos, grandes y pequeños, están delante de este trono para ser juzgados. ¿Y quién es el juez en este juicio? Dios mismo. Y dice que se va a juzgar a todos aquellos que se levanten en esta segunda resurrección por lo que hayan hecho según sus obras. Y se mencionan unos libros que se abren y un libro más, que es el libro de la vida. Según lo que comprendemos, en esos libros se registra lo que hacemos nosotros toda nuestra vida. Normalmente el ser humano dice, bueno, he hecho más cosas buenas que malas, pero delante de Dios lamentablemente no es así. Delante de Dios no vamos a ser salvos por nuestras buenas obras, porque delante de Dios eso no es grato, sino que vamos a ser salvos realmente por creer en Jesús. Entonces, cuando ese libro se abra y empiecen a leerse las obras de las personas, definitivamente van a ser condenados. Pero dice que se va a revisar un segundo libro, que es el libro de la vida. Si el nombre de la persona estuviera en ese libro, pues no va a ser enviado a condenación, pero definitivamente no va a estar ahí, porque no creyó en Jesús. Entonces, luego de revisar toda la evidencia, si pudiéramos decir así, porque es un juicio, la declaración del juicio va a ser culpable. Y dice ahí que el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ya habíamos visto que todos aquellos que han muerto están en el infierno. Pero aquí ya es la condenación eterna en un lago de fuego y azufre. Si nos pudiéramos imaginar la imagen que nos está dando Apocalipsis, un lago de fuego y azufre, lo más cercano es un volcán tal vez, donde se ve toda esa lava, definitivamente no es un lugar agradable. Y ahí incluso va a ser echada la muerte y el infierno o el Hades. Ahí es la muerte segunda, que habíamos visto en el primer tema, es la condenación eterna. Como no creyeron en Jesús, ahora reciben
contrario a lo que van a recibir aquellos que creen en Jesús, que reciben la vida eterna, ahora van a recibir condenación eterna. Y en ese lugar van a estar por los siglos de los siglos, por la eternidad. Entonces, así como los cristianos van a ser juzgados por sus obras, pero van a ser definitivamente, reciben la vida eterna porque creyeron en Jesús. En este caso no hay nada que pueda defenderlos de ser declarados culpables, porque la opción que tenían de venir y adueñarse de la salvación, que es en Jesús y que es gratuita, no la quisieron. Entonces la condena es ir al lago de fuego, donde ya está la bestia, el falso profeta, y ahora va la muerte y el Hades. Y ahí van a estar en cuerpo y alma, porque es una resurrección que se da, todos aquellos que no creyeron en Jesús. Es decir, que esta es la oportunidad para las personas, ¿verdad? Jesús está llamando a las personas para que le crean, para que le crean en su corazón. La palabra del Señor dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta que ahora las personas no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios? Es lo que menos. ¿Y será que no comprueba la historia? ¿Y será? Y cuando uno va a la historia es increíble que la ciencia, ¿verdad? Sí puede aprobar la palabra de Dios cuando uno va a la arqueología, cuando va a la ciencia, cuando se va a la medicina, miran los milagros. ¿Y cómo es de que las personas, Satanás está trabajando de tal forma que las personas no quieran creer nada en la palabra de Dios y menos en Jesucristo, sino como que haya confusión, ¿verdad? Satanás siempre ha trabajado así, pero más en estos tiempos siento yo que estamos viendo que hay confusión y que hay gente, no, ¿verdad? O sea, no, ustedes creen en eso, pero ¿quién les dirá a ustedes que la Biblia realmente tiene la verdad? ¿Qué se le puede decir a una persona si nos preguntara, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es la verdadera, la verdad y no está equivocado? ¿Qué podríamos decirle nosotros como cristianos? Claro que sí, es una pregunta muy común. Es más, si se le tilda de ser un libro anticuado, un libro ya obsoleto, que tiene muchas tendencias machistas y que prohíbe todo, ¿verdad? Definitivamente la palabra de Dios siempre va a encontrar rechazo en el hombre y la excusa definitivamente va a ser, no, muéstrame qué es la verdad. ¿Y dónde usted ha visto la resurrección? Porque el mundo de hoy quiere pruebas, ¿verdad? Somos un mundo de que si eso se puede repetir es real. Lo que está en la Biblia definitivamente no lo podemos repetir científicamente, pero es verdad. Si mencionábamos lo que usted decía de la arqueología, hay evidencia de que Jesús existió, porque libros fuera de la escritura hablan de que Jesús existió. O sea, que lo que este libro cuenta no son fábulas, no son leyendas, no son el invento de alguien. Ese Jesús que es mencionado aquí, sí fue real. Y lo mencionan escritores que no son cristianos, es más, ni siquiera creían en Jesús. Eso nos da ese testimonio de que esto que tenemos aquí es real. El hecho de que los lugares que la Biblia mencione, por ejemplo, realmente en la historia existan, que los personajes ajenos a la historia bíblica, como son los emperadores, aquellos que gobernaban en tiempo de Jesús, hayan existido, nos da evidencia de que esto es real. Pero creo que para el hombre siempre ha sido duro aceptar a Jesús, no tanto porque quieran estar seguros, sino porque hay que reconocer que yo soy pecador. Y eso es algo que al hombre no le gusta. Usted le puede decir a una persona lo que usted quiera, pero si usted empieza a señalarle sus malas acciones, lo primero que le dicen a uno es, pero yo no creo que usted sea mejor que yo, ¿verdad? A la defensiva de una vez, con que dice, ¿usted quién es para criticarme? Porque una de las cosas que caracteriza a aquel que busca a Jesús, y fue lo que Jesús elogió, es que reconocemos que somos pecadores. Que el problema del mundo no está afuera, sino está en mí. Que yo puedo señalar a toda la humanidad, al gobierno, a mi familia, a mis padres, y culparlos de todo, pero realmente la maldad está dentro de mí. Toda la maldad que en el mundo se ve, que es terrible y asusta cuando uno la ve, es causada no necesariamente. A veces uno dice es que el diablo, sí, el diablo es terrible, pero el hombre es malo.
El hombre es terrible, el hombre es capaz de destruirse y la historia lo ha evidenciado, de destruir a otros seres humanos indefensos sin sentir el más mínimo remordimiento. ¿Qué evidencia eso? Que el problema del hombre está en el hombre. Hoy se nos dice, no, es que en el hombre siempre hay bondad, sería lindo, pero realmente en el hombre siempre hay maldad. Es más, cuando a veces el hombre hace cosas buenas, las hace a veces con la intención de recibir algún halago, algún agradecimiento, con una intención egoísta. Por eso Jesús decía, cuando hagan algo, háganlo a aquellos que jamás les van a poder agradecer. Que jamás se van a enterar que ustedes ayudaron. Pero muchas veces si lo vemos, ay, tal persona donó, ayudó y se le aplaude. Pero ¿qué elogió Jesús? Aquella mujer que dio su moneda, que prácticamente, humanamente hablando, no era nada. Pero Jesús, eso era lo que veía. Es el corazón. Entonces el hombre siempre se niega a aceptar a Jesús porque lo primero que el hombre tiene que reconocer es que el culpable de la maldad de este mundo somos nosotros. Ni siquiera podemos venir y culpar a los demás. A veces decimos, pero es que yo no he vivido tan mal. Obviamente, porque ¿quién se está juzgando? Yo misma, ¿verdad? Pero cuando alguien de afuera me conoce muy cerca, dice, oh, y sí es terrible. Porque nuestras malas acciones son terribles. Y eso es lo que obviamente Dios detesta y aborrece. No es que Dios quiera prohibirnos. A veces el hombre dice, es que de vida muy aburrido ser cristiano porque todo está prohibido. Sí es cierto, hay muchas cosas que están prohibidas, pero son cosas que no nos traen nada bueno. Por nuestro propio bien, ¿verdad? Exactamente. Es como cuando uno le prohíbe a los hijos algunas cosas que es por su beneficio. Lo mismo es la palabra de Dios. Ay, es que no puede venir y tener varias parejas. Bueno, pero si el beneficio es para la persona, Dios sigue siendo santo, santo, santo. Es la persona la que se beneficia. Cuando uno viene a Jesús y aprende, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que uno ya puede resistir el pecado, dice uno, ay, solo Dios sabe qué clase de personas seríamos si no lo hubiésemos conocido realmente. Por eso no se trata tanto de culpar a los demás o de tratar de decir que este libro es anticuado. El hombre es malo. Usted y yo somos malos. Pero hay una salida para eso. Jesús. Él es quien nos transforma y nos abre ese camino para poder acercarnos a Él y un día estaremos para siempre con Él. Qué linda explicación, muchas gracias. Así que queremos recordar, ¿verdad? Que somos malos, dentro de nosotros mismos hay corrupción y eso no queremos escuchar en este momento, sino en este tiempo queremos ser aplaudidos, queremos ser conocidos, queremos que nos digan todo lo bueno y realmente la palabra del Señor nos confronta una y otra vez y por eso dice que es como espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, o sea, la palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, puede discernir las intenciones, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y es ahí cuando nosotros somos confrontados por parte de Dios a través de su palabra. Y pues Dios quiere un quebrantamiento de nosotros. Dios quiere que nos volvamos a Él, quiere que le sigamos. Y es por eso que Dios está dando la oportunidad en este tiempo a todos los seres humanos para que puedan creer que hay solo un Salvador que se llama Jesucristo y que Él puede limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Que si bien seguimos siendo pecadores, sí, pero ya somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Que fallamos, seguimos fallando, pero tenemos que estar a cuentas con el Señor siempre. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.